Vivimos en un tiempo donde la verdad no es un valor. En este tiempo se aprecia lo que se llama el relativismo. Y lo que significa que, bueno, la verdad absoluta no existe. Lo que puede ser verdad para mí, para vos puede no serlo. Vemos en la televisión, por ejemplo, a un político afirmar muy convencido sobre un tema y al tiempo lo escuchamos diciendo todo lo contrario con el mismo convencimiento y no nos sorprendemos. Bueno, por eso, porque las cosas son relativas. Y en realidad esto es una falsedad. La verdad es una sola, la verdad es objetiva, la verdad es absoluta. Pensemos lo que pensemos, nos guste o no nos guste. Mirá cómo define el diccionario la palabra verdad. Conformidad de las cosas con el concepto que de ella forma la mente. Coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. ¿Qué significa esto? Bueno, yo puedo decir que acá abajo del púlpito hay una copa de agua. Si la copa está ahí, si es real que la copa está ahí, lo que estoy diciendo es verdad. Y si la copa no está, lo que estoy diciendo no es verdad. A ver, acá tenemos una copa. Entonces, cuando yo digo acá hay una copa, estoy diciendo la verdad. Lo que yo digo, lo que yo pienso, tiene que coincidir con la realidad. Si no coincide con la realidad, por más que yo esté muy convencido de lo que pienso, no es verdad. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo nos llevamos con la verdad? Con la verdad. ¿Preferimos vivir en la verdad o preferimos vivir en una ilusión? Que no es otra cosa que una mentira. Para muchos, pero para muchos, la verdad es incómoda, es ofensiva, es inaceptable. Odian la verdad. Y la Escritura dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Todo el sistema del mundo, la cultura, la moda, todo, absolutamente todo el sistema de pensamiento, el sistema filosófico, las religiones, todo está bajo el poder del maligno. Y el maligno, ¿sabes quién es? El Señor Jesucristo lo dijo, es el padre de la mentira. La Nueva Traducción Viviente dice de Juan 8:44, siempre, Satanás, ¿no? Siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Cuando mentimos, estamos hablando el idioma de Satanás. Y es lógico que un mundo que está bajo el poder del maligno, un mundo donde la mentira, la hipocresía es la moneda corriente, bueno, la verdad sea ofensiva. Donde se trate de callar la verdad a toda costa. Pero, como decíamos, el problema que se encuentra es que la verdad es lo real. Entonces la verdad se levanta como una roca que no se puede destruir. Como una luz que brilla por más que quieran taparla. Entonces, la verdad es lo real. Y lo que se puede hacer es tratar de callar al que dice la verdad, incluso matar al que dice la verdad. Pero si se hace eso, la verdad sigue siendo verdad. La palabra de Dios es verdad, es la verdad. El salmista
canta en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Por eso es común que la gente aborrezca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, y la gente se siente incómoda contra la verdad. La gente prefiere vivir en una ilusión. Prefieren creer que sus acciones no tienen consecuencias. Prefieren creer que Dios no existe y se inventan dioses a su medida. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los hombres quieren vivir en la ilusión, quieren vivir en la mentira, aborrecen la verdad, aborrecen la palabra de Dios. Y cuando vino el Señor Jesús, lógicamente lo aborrecieron, porque el Señor Jesús es la verdad personificada. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al mundo sino por mí. Y en este mundo mentiroso, hipócrita, el Señor Jesús brillaba como la luz y los hombres quisieron apagarlo. Leemos en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba. Y los hombres lo rechazaron. Él era el Mesías anunciado por las profecías. Y el pueblo de Israel estaba esperando desesperadamente la venida del Mesías. Y cuando el Mesías llegó, vino a traer el reino de Dios a los hombres, vino a acercar el reino de Dios a los hombres. Los judíos comprendieron que no era la clase de Mesías que ellos querían, porque no esperaban un reino espiritual, esperaban un reino bien material, bien terrenal. Ellos querían que el Mesías les solucione los problemas cotidianos, ellos querían un Mesías que expulsara al ejército romano y que estableciera un reino terrenal, próspero, lleno de paz, para que ellos pudieran disfrutarlo. Por eso, este Mesías no daba con lo que ellos creían. Encima, el Señor Jesús los confrontaba y les decían que debían arrepentirse de sus pecados, y ellos estaban convencidos de que por ser hijos de Abraham ya eran salvos, ya estaban en buenos términos con Dios. Vivían una ilusión y no querían enfrentarse a la verdad. Y los dirigentes judíos decidieron matarlo. Pero no lo podían hacer abiertamente porque la gente, las multitudes, creían que el Señor Jesús era profeta y que realmente
era el Mesías, pero todavía no se habían dado cuenta que no era el Mesías que ellos esperaban. Lo habían recibido con honores, entrando a Jerusalén, y estábamos en ese tiempo donde la voluntad del pueblo todavía está inclinada hacia el Señor Jesús. En Lucas 19:36 leemos: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El pueblo estaba entusiasmado en estos días de que Jesús haya llegado a Jerusalén. Estaba esperando, ansioso, su manifestación. Eso ocurrió el domingo. El lunes el Señor Jesús entró en el templo y lo purificó. Echó a todos los cambistas. Y al hacer eso, a todos los cambistas, a todos los comerciantes, y al hacer eso, ya tenía a los sacerdotes en contra, ahora más todavía, porque se estaba estaba metiéndose directamente en sus negocios, estaba interfiriendo con sus negocios. Entonces, decididamente querían matarlo y buscaban la excusa para hacerlo. Pero estaban en una misión imposible, porque buscaban la manera de que el Señor Jesús les diera la ocasión para apresarlo. Pero Él es el hombre perfecto, es el hombre sin mancha, el hombre sin pecado, es la verdad personificada. ¿Qué mancha podían encontrar en Él? Realmente estaban en un dilema. El martes el Señor Jesús estaba enseñando y vinieron a confrontarlo, a preguntarle con qué autoridad hacía esas cosas. Y le salió mal, porque el Señor Jesús les hizo una contrapregunta, vos sabés. Les preguntó sobre qué pensaban de Juan el Bautista. Ellos se vieron comprometidos. Bueno, lo vimos hace unos domingos, si no, léelo en la Escritura. Ellos prefirieron no contestar, y el Señor Jesús les relata una parábola donde los deja bien en evidencia a los líderes, que son como esos labradores malvados de la parábola, que mataron siempre a los que Dios enviaba y que ahora iban a matar al hijo del dueño de la viña, pero que iba a venir consecuencias a eso, sobre ellos y sobre todo Israel. Lucas 20:15 dice: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Ellos veían entonces que todos los ataques que podían hacer contra Jesús fracasaban. Entonces necesariamente tenían que cambiar la metodología. Y vemos ahora en el pasaje que vamos a estudiar cómo dejaron de lado la confrontación para pasar a la hipocresía, a la adulación, a la mentira. Y van a tratar de ponerle trampa a la verdad con mentiras. Lucas 20, versículos 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos habías dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador.
Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Ahora fíjate que es tan grave el problema que representaba para los líderes este hombre, tan grande era la amenaza que significaba para ellos, que se unían personas que en la vida cotidiana tenían grandes diferencias. Personas de diferentes partidos religiosos y hasta políticos se unían para poder tenderle lazo al Señor Jesús. Y acá tenemos, dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Los principales sacerdotes, personas muy poderosas de Israel. Ahí estaba Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio, Anás, que era el suegro de Caifás, que había sido el sumo sacerdote anterior y que tenía mucho poder. Estaba el jefe de la guardia del templo. Estos eran los principales sumos sacerdotes. Estas personas tan importantes estaban tramando contra Jesús. Los sumos sacerdotes eran, por lo general, saduceos. Y se asociaban, dice, con los escribas, que eran, por lo general, fariseos. Estaban en bandos contrarios. Sin embargo, se asociaban para poder vencer a su enemigo, que en este caso era nada menos que el Hijo de Dios. Y dice que procuraban echarle mano. Esto significa que habían tomado una decisión, habían decidido juntos atrapar en algo al Señor Jesús. Pero hasta ahora habían fallado. Necesitaban planearlo cuidadosamente. Y Mateo nos ofrece detalles de cómo planificaron esto. Mateo 22:15. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Bueno, acá tenés entonces la trama diabólica que ellos estaban planeando. Dice que se reunieron los fariseos y consultaron, planificaron, tramaron. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Tenían que atrapar a Jesús con sus palabras. Y entonces se juntaron específicamente para tramar cómo hacerlo. Imagínate esa reunión. Están reunidos tramando. Esto significa que cada uno daba su opinión al respecto, que buscaban la forma. Estaban reunidos para tenderle una trampa al Hijo de Dios viviente. ¿Te das cuenta el nivel de malicia, de maldad? ¿Te das cuenta que el nivel de infamia del ser humano no tiene límites? No tenían nada de qué acusarlo.
y tenían que inventar algo. Nunca habían escuchado una palabra incorrecta de su boca. Siempre lo habían escuchado decir verdad. Nunca lo habían visto hacer nada malo. Todo lo que vieron de él son cosas virtuosas, cosas buenas. No tenían ningún argumento. Entonces tenían que inventar. Y ahí estaban tramando. ¿Cómo podemos hacer? Debían inventar algo lo suficientemente diabólico como para que, Jesús cayera en su trampa. Y el resultado de esa deliberación, fue esta idea, esta puesta en escena que hicieron. Lo que tenían que lograr es que los romanos tomaran partido del asunto. O sea, los fariseos odiaban a los romanos. Consideraban a los romanos como su mayor enemigo. Sin embargo, ahora querían que los romanos tomaran cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era muy amplio, el territorio era muy amplio. Entonces, el emperador y todos sus gobernantes estaban muy atentos a cualquier intento de sedición, cualquier intento de levantamiento de parte de la gente de cualquier lugar del imperio era sofocado. Entonces tenían que lograr que los romanos vieran en Jesús una amenaza. ¿Se entiende? Si lograban que Jesús dijera alguna palabra contra el emperador, contra el imperio, entonces lograrían su objetivo y los romanos se encargarían de él. Entonces, dice el versículo 20, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Acá tenés entonces el plan en acción. ¿Viste esos que se habían reunido para deliberar? Acá tenemos lo que ellos al final decidieron. Iban a enviarle espías. Espías que se simulasen justos. Vos fijate, ¿no? Espías que simulasen ser personas rectas, que lo acecharan, que estuvieran alrededor de él atentos, para en el momento adecuado dar, por así decirlo, el golpe. ¿Cuál era la misión de estos espías? Sorprenderle en alguna palabra que pudiera comprometerlo con el imperio. Y así entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Sabes quiénes eran estos espías? Mateo lo dice. Dice Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. O sea, los espías iban a ser un grupo de fariseos y herodianos. Ahora, yo te había dicho que los fariseos se unían a los saduceos, que eran partidos religiosos que se enfrentaban. Ahora entran en juego los herodianos. Los herodianos, ¿qué dice la palabra? Eran personas que apoyaban a Herodes, del partido de Herodes. Herodes era el rey que estaba bajo las órdenes del emperador. O sea, Herodes era un empleado del emperador. Los herodianos estaban al servicio de Roma. Para los fariseos eran completamente nacionalistas.
Ellos estaban constantemente en contra de los romanos y muchas veces estuvieron en levantamientos en contra de los romanos. Los fariseos odiaban a los herodianos, los consideraban traidores a la patria. Pero evidentemente era tal la amenaza del Señor Jesús que los fariseos estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de terminar con él, incluso de asociarse con los herodianos. Entonces dice que estos espías tenían la misión de acecharlo hasta sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos iban a ir delante del Señor Jesús como personas que estaban preocupadas, que tenían algún problema de conciencia, y los herodianos iban a ir como testigos. Si Jesús llegaba a decir alguna palabra en contra del imperio, ahí estaban los herodianos para denunciarlo. Bueno, entonces, dice, y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Vos fíjate cómo habían cambiado los medios, las maneras. Antes era confrontación. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Ahora vienen por el lado de las palabras lisonjeras, la adulación. Como ellos eran personas orgullosas, los fariseos, ellos creían que todos eran así. Entonces, si ellos exaltarían al Señor con palabras, si dijeran palabras aduladoras, palabras de exaltación, creían que iban a tener un efecto en Jesús. Porque en ellos siempre las tuvieron. A ellos les gustaban ese tipo de palabras. Cada palabra que ellos decían estaba estudiada. La intención es clara: hacer caer al Señor Jesús en la trampa. Y ellos decían saber ciertas cosas, dice. Sabemos, dicen, que dices y enseñas rectamente. Y que no haces asociación de personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Ellos decían saber esas cosas. Esas cosas eran verdaderamente ciertas. Todo lo que ellos decían de Jesús era cierto, pero ellos decían, sabemos que es así. Si ellos hubieran sabido verdaderamente esas cosas, la historia para ellos hubiera sido totalmente diferente. Hoy estarían en el cielo porque hubieran sido salvos por saber esas cosas. Pero en realidad, ellos decían estas cosas que eran ciertas. Vos fíjate cómo de la boca de mentirosos puede salir palabras de verdad. Decían que sabían esas cosas. Pero no era verdad, no la sabían. Maestro, le dijeron. Maestro era alguien digno de ser escuchado, alguien que podía contestar sus preguntas, alguien digno de respeto, alguien sabio a quien recurrir. Sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas. Como te decía, cada palabra es estudiada. No haces acepción de personas quiere decir que no tienes parcialidad hacia nadie, que vas a decir siempre la verdad quien estuviera, no importa quién estuviera delante tuyo. Siempre vas a decir verdad, si así sea delante de un rico, de un pobre, de un gobernante o un esclavo.
sabemos que siempre decís la verdad. ¿Te das cuenta cómo con estas afirmaciones ellos creían que podían de alguna manera enroscar al Señor Jesús, obligarlo a decir lo que ellos querían que digan sin temor a ofender a nadie? Cada palabra era una trampa. Sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ellos nunca habían podido encontrar un error en las palabras del Señor Jesús. Y esta afirmación los condenaba todavía más. Si ellos sabían que Él enseñaba el camino de Dios con verdad, ellos estaban en contra de la verdad. Se estaban condenando con sus propias palabras y querían destruir la verdad con la hipocresía. ¿No te das cuenta de la necedad de lo que estaban haciendo? Yo no sé cómo transmitir ese momento, ¿no? Tenemos al Señor Jesús, la verdad personificada. Alguien supremamente sabio, completamente firme en sus convicciones. Y vienen estas personas a querer engañarlo. Él que es perfectamente santo, vienen estas personas con hipocresía. ¿Te das cuenta de lo que significaba ese momento? Ellos creían que estaban logrando algo, querían manipular al Señor Jesús y Él es una roca. Y después de semejante prólogo, le hacen la pregunta. No le hicieron la pregunta de derecho. Primero trataron de enroscarlo con todos esos halagos. Y ahora viene la pregunta que según ellos era demoledora. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Recordad que estuvieron reunidos para planificar todo. Esta pregunta fue elegida para poner trampa en el Señor Jesús. Y era verdaderamente un asunto muy controversial para los judíos. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Un judío debería dar tributo al César? Ellos hacían como que estaban muy preocupados por esta cuestión. El pueblo judío estaba muy descontento con tener que pagar este impuesto, este tributo. Vos sabés, ya lo hemos dicho muchas veces, que había todo tipo de impuestos. Los judíos tenían que pagar impuesto a la renta, impuesto a la tierra, impuesto por un montón de cosas. Pero si había un impuesto odioso para ellos, era este. El impuesto al César. Queiso se llamaba el impuesto. Y tenían que dar un denario anual. Un denario es vos sabés, es el salario de un hombre por un día de trabajo. ¿Cuánto sería? Más o menos. Un día de trabajo, ¿cuánto costaría? 40.000 pesos por año. No era tan grande el impuesto. Por una vez al año, una moneda de plata chiquitita al año. Pero dar tributo al César significaba, porque ese denario tenía su significado, después te lo voy a explicar, significaba confirmar a César de que ellos eran su pertenencia. A partir de los 14 años hasta los 65 años los hombres tenían que dar una vez al año ese tributo al César.
El César que se reconocía a sí mismo como un Dios. Ellos no pertenecían a ese hombre, ellos pertenecían al Dios verdadero, era el pueblo de Dios. Entonces le resultaba muy odioso tener que dar ese tributo. Por eso esta pregunta era muy candente, por decirlo así. De hecho, en el año 6 y 7 después de Cristo, hubo un levantamiento de un tal Judas que terminó en una masacre, y la destrucción de Jerusalén en el año 70 provino también de una rebelión que tenía que ver con este pago de impuestos. Entonces verdaderamente era algo muy controversial para ellos, y Jesús tenía que tomar partido, si era lícito o no lícito dar este tributo. Si el Señor respondía que era lícito, se ponía a los judíos en contra. Si el Señor decía que no era lícito, entonces ahí estaban los herodianos para denunciar. Podemos pensar en estos fariseos y estos herodianos tendiéndole la trampa al Señor. Les latiría el corazón fuerte, ¿no? Ahora sí que lo tenemos en nuestras manos. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Él conocía la malicia de sus corazones, él conocía sus intenciones. Él es el Hijo de Dios. No, dice Juan, no hay que explicarle lo que hay en el hombre, porque él conoce lo que hay en el hombre. Todas esas trampas que habían tramado, toda esa organización se desmoronó con una pregunta del Señor: ¿por qué me tentáis? Toda esa hipocresía no servía para nada. De hecho, en Mateo le dice hipócritas. Un hipócrita, vos sabés, es un actor que está actuando, un actor que está representando un papel. Él sabía que ellos no estaban obrando con sinceridad. Todo eso que estaban diciendo no tenía ningún valor para el Señor. ¿Por qué me tentáis? Otras traducciones dicen: ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Yo sabía que todo eso era un plan para que él tropezara. Sin embargo, todavía estaba la pregunta y él todavía tenía que responder. Pero Él es Jesús, Él es la verdad. Ellos pensaban con sus mentes maliciosas que lo ponían en un problema, que lo ponían en una trampa. Porque ellos, cuando tenían que responder una pregunta, no pensaban en la verdad, sino que pensaban en lo que les convenía. Así actuaban los fariseos. De hecho, en una ocasión el Señor Jesús le hace una pregunta y los pone en un problema, y para no quedar mal con nadie, prefieren decir: no lo sabemos. ¿Te acordás? Te lo voy a leer. En el capítulo 20, este mismo capítulo, en el versículo 3 en adelante, dice: respondiendo Jesús le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Ellos pensaban que Jesús tenía la misma manera de pensar que ellos, de obrar que ellos.
Entonces ellos le hacían esa pregunta y ahora Jesús tenía que responder conforme a su conveniencia. Pero Jesús no responde conforme a su conveniencia. Jesús responde según ¿qué? La verdad. Entonces esto no representaba ningún problema para Jesús. Jesús siempre va a responder la verdad. Ellos pensaban, bueno, o va a decir conviene, es lícito o no es lícito, o incluso tal vez diga no lo sé, y eso lo pondría en una posición ridícula. ¿Quién iba a respetar a alguien que diga que no sabía? Para ellos era la trampa perfecta, pero para Jesús no era nada, no significaba nada. Y el Señor, dice el versículo 24, después de preguntarle por qué me tentáis, dice, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondiendo, dijeron, de César. Y acá vemos la sabiduría del Señor. Cómo con unas pocas palabras demuele toda esta hipocresía y muestra a estas personas lo que verdaderamente son. La respuesta del Señor es sorprendente, es admirable, es maravillosa, nos muestra su deidad, su sabiduría, su gracia. Él estaba en completo control de la situación. Podemos imaginarlo completamente tranquilo respondiendo. Mostradme la moneda. Y los fariseos le presentan la moneda. Un denario. De un lado, el denario tenía la figura de la cabeza del emperador Augusto y la inscripción Tiberio Augusto, el hijo del divino César. Hijo de Dios sería. Del otro lado lo vemos, estaba el emperador de cuerpo entero vestido con vestiduras sacerdotales y la inscripción Sumo Pontífice. ¿Te suena? Entonces ahí tenemos en esa moneda el reconocimiento de que ese gobernador es el Hijo de Dios y el máximo representante de Dios en la tierra. Para los judíos, esa moneda estaba quebrantando el segundo mandamiento, que no te harás imagen, ¿te acordás? Y el Señor, ¿qué le dice? Mostradme la moneda. ¿Y ellos qué hicieron? Le mostraron la moneda. Quiere decir que ellos usaban esa moneda. Usaban esa moneda. Usaban siempre esas monedas. Si usaban esa moneda, estaban reconociendo la autoridad de Augusto. Mostradme la moneda. Se la mostraron. ¿Qué haría el Señor? ¿Rechazaría la idea de pagarle esa moneda al rey y quedaría expuesto ante los romanos? ¿Rechazaría o aceptaría que hay que pagar tributo, quedaría expuesto ante los judíos? ¿O diría que no sabía y quedaría en ridículo? El Señor les pregunta a ellos, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron diciendo, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que el Señor estaba diciendo
claramente. Es que no había ninguna contradicción entre pagar un impuesto y adorar al verdadero Dios. Ellos utilizaban esa moneda. Ellos, de hecho, también utilizaban todas las cosas que el imperio otorgaba. Utilizaba las rutas, utilizaba, no sé, los arreglos que hacían, las fuentes de agua, todas las cosas que, de hecho, el imperio romano había hecho. Entonces, era justo pagar el impuesto al gobernante civil. El César podía recibir ese impuesto, pero no la adoración. A Dios hay que darle lo que le corresponde. No hay que confundir, ni tampoco está en contradicción. Al decir, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, estaba dejando bien en claro que el César no es Dios. Que el César es lícito que reciba el impuesto, porque es la autoridad civil y la autoridad puesta por Dios. Pero la adoración, el servicio, la alabanza es para Dios. Vos escuchaste muchas veces que este versículo se utiliza para decir, bueno, hay que darle el diezmo a Dios, porque a Dios hay que darle lo que es de Dios. No está hablando de dinero a Dios, está hablando de la adoración. La adoración, cuando ellos entregaban el tributo al César, estaban dando solamente la moneda, pero sus corazones no. A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Se entiende? Y de esta manera, el Señor estableció un principio que tiene que regirnos de hoy y hasta que el Señor venga. Nosotros, los creyentes, estamos en dos reinos. Temporalmente estamos aquí en la tierra. Y tenemos que cumplir con lo que los gobernadores de esta tierra, de este tiempo, puestos por Dios, nos imponen. Pero nuestra adoración es a Dios. Nosotros, nuestros corazones pertenecen al reino de Dios. El apóstol Pablo escribe esto, Romanos 13. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que le debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que esa es la condición en la que estamos nosotros. No hay ninguna contradicción entre respetar a las autoridades y pagar los impuestos con adorar a Dios. Tampoco la había en ese tiempo. Hay que aclarar que si las autoridades humanas
mandan a los creyentes a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, ahí nosotros respondemos a Dios. Y el ejemplo claro es, bueno, lo que le pasó a Pedro y a Juan cuando el concilio quería que dejen de predicar, ¿te acordás? Hechos 4:18 dice, y llamándolos les intimaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si alguna ordenanza, alguna ley de las autoridades civiles van en contra de lo que dice la Escritura, bueno, nosotros tenemos que responder a la Escritura. Pero salvando esa sola causa, nosotros respondemos a las autoridades civiles, porque están puestas por Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se entiende? Y dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Tan sencillo, tanta lógica, que se quedaron en silencio, no pudieron decir nada. Estos espías fracasaron en su misión, se quedaron sin palabras. Pero la verdad tiene un costo. La verdad trae consecuencias. Decir la verdad trae consecuencias. Porque estos espías callaron, no tuvieron de qué acusar al Señor. No pudieron acusarlo ni de sedición contra los romanos, ni traición a la patria. Pero algo ocurrió por la verdad. El Señor, como es la verdad, no la acomoda, no dice las palabras convenientes, Él dice la verdad. Y al decir la verdad, el pueblo, que el domingo lo había aclamado, como leíamos, como el rey que estaban esperando, como el Mesías que iba a libertar a Israel, ahora empezaba a notar que Jesús no estaba contra el Imperio Romano, que Jesús no estaba dispuesto a levantarse contra el imperio. Empezaban a notar que Él no era el Mesías que tanto ellos querían. Y de tal manera que siendo martes o miércoles, 2 o 3 días después, esas multitudes que lo habían recibido con tanta alegría iban a gritar, crucifíquenle. La verdad tiene consecuencias. No esperemos que por decir la verdad nos aplaudan. Pero la verdad viene de Dios y la mentira viene del diablo. ¿Cómo te llevas con la verdad? ¿Te doy un plus? ¿Cómo se dice? Un bonus track. Fíjate Lucas 23:2. Finalmente los judíos pudieron llevar a Jesús delante de Pilatos con mentiras. Y fíjate lo que le dice. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Viste? No pudieron atraparlo con la verdad, tuvieron que recurrir a la mentira.